56. Enfermedades renales y de vías urinarias en el embarazo. Durante el embarazo, los trastornos renales y urinarios son frecuentes. Algunos preceden al embarazo, como la nefrolitiasis. Otros cambios inducidos por el embarazo predisponen a la aparición o el recrudecimiento de enfermedades urinarias, como el riesgo considerable de padecer pielonefritis. Por último, existe una afección renal exclusiva del embarazo, como la preeclampsia. En un estudio australiano, los trastornos renales tenían una frecuencia del 0,3% en 407.580 nacimientos. Cambios en las vías urinarias inducidos por el embarazo. Durante el embarazo normal, el aparato urinario sufre una serie de cambios significativos, tanto estructurales como funcionales. Capítulo 4. Los riñones crecen y la dilatación de los cálices renales y los uréteres puede ser notable. Antes de las 14 semanas, aparece cierta dilatación que tal vez sea secundaria a la relajación de la capa muscular inducida por la progesterona. A mitad del embarazo, se dilatan más por compresión ureteral, especialmente en el lado derecho. Durante el embarazo, también hay reflujo vesicoureteral. Dos consecuencias importantes de estos cambios fisiológicos son el mayor riesgo de padecer infecciones urinarias altas y la interpretación errónea de ciertos estudios. Muy poco después de la concepción, se reconocen signos de hipertrofia renal funcional. Los glomérulos son más grandes, si bien el número de células no aumenta. La vasodilatación intrarrenal reduce la resistencia de las arteriolas aferentes y eferentes, lo que aumenta la circulación plasmática renal efectiva y la filtración glomerular. Alrededor de las 12 semanas de embarazo, la filtración glomerular es 20% mayor que en ausencia de gestación. Por último, la circulación plasmática renal aumenta 40% y la filtración glomerular 65%. Por lo tanto, la concentración sérica de creatinina y urea desciende considerablemente a lo largo del embarazo. En consecuencia, las cifras que son normales en ausencia de embarazo pueden ser anormales durante la gravidez. Apéndice. Otros cambios están vinculados con la homeostasis ácido-básica y la osmorregulación. Valoración de la función renal durante el embarazo. Los resultados del examen general de orina no se modifican durante el embarazo normal, con excepción de glucosuria ocasional. En las embarazadas sin diabetes, se presume que la glucosuria es efecto de la menor reabsorción tubular renal de glucosa ligada al embarazo. Este cambio fisiológico a veces suscita confusión y preocupación por un diagnóstico de diabetes mellitus gestacional. En realidad, las lecturas de la tira reactiva urinaria de una cruz o más se han vinculado con el diagnóstico de diabetes mellitus gestacional más adelante en el embarazo. A pesar de este nexo, la tira reactiva aislada tiene poca sensibilidad para diagnosticar diabetes mellitus gestacional. En los Estados Unidos, no existen normas para guiar la práctica, pero en el Reino Unido se considera la posibilidad de realizar una prueba con glucosa oral en mujeres que tienen una lectura de 2 cruces o varias lecturas de una cruz en la tira reactiva de orina. Esta medida parece razonable. La excreción de proteínas aumenta, pero rara vez alcanza los valores identificados por medio de los métodos habituales de detección sistemática. Igby y otros publicaron que la excreción de proteínas en 24 horas durante el embarazo normal es de 115 miligramos, con un intervalo de confianza del 95% de 260 miligramos por día. Capítulo 4. Esta cifra no cambió significativamente según el trimestre. La albúmina forma una parte pequeña de la excreción total de proteínas y su cantidad varía de 5 a 30 miligramos por día. En su revisión, Ayrold y Weinstein concluyeron que la proteinuria debe ser mayor de 300 miligramos por día para considerarse anormal. Muchos autores consideran que 500 miligramos por día son importantes en la hipertensión gestacional. Como sustituto de las muestras de 24 horas, es posible medir la proporción urinaria de proteínas y creatinina en una muestra de orina para calcular la excreción de proteínas en 24 horas. La proporción es casi la misma cifra que la cantidad de gramos de proteína excretada en la orina por día. Esta medida se obtiene mejor en la primera micción de la mañana. Resulta sorprendente observar que las mujeres con infecciones urinarias bajas no tienen más proteinuria. La sangre es otro indicador del examen general de orina.
En un estudio, el 3% de 4.307 nulíparas sometidas a detección sistemática antes de la semana 20 de gestación tenía hematuria idiopática, definida como la presencia de una cruz o más sangre en la tira reactiva de orina. Estas mujeres tuvieron un riesgo 2 veces mayor de padecer preeclampsia. Sin embargo, no todos han podido encontrar el vínculo entre preeclampsia y hematuria. En otro estudio de 1.000 mujeres sometidas a detección sistemática durante el embarazo, Brown y otros notificaron una frecuencia del 15% de hematuria microscópica en la tira reactiva. La mayoría de las mujeres mostró trazas de hematuria y el índice de resultados falsos positivos con esta herramienta fue del 40%. Es importante señalar que otros elementos como la vitamina C, yodopovidona, mioglobina y hemoglobina libre producen resultados falsos positivos. Por lo tanto, el resultado positivo en la tira reactiva obliga a realizar un examen general de orina formal. La hematuria microscópica se define como la presencia de más de 3 eritrocitos por campo de gran aumento. Existen muy pocas guías para valorar mejor la hematuria microscópica asintomática verificada. El historial clínico y la exploración física a menudo señalan alguna causa benigna. De lo contrario, lo más razonable es excluir desde el principio una infección por medio de un examen general de orina. En caso de glomerulopatía incipiente, es útil medir la creatinina sérica y la concentración sanguínea de nitrógeno ureico, recolectar orina de 24 horas para determinar la proporción entre proteína y creatinina y solicitar un examen general de orina para analizar el sedimento urinario. Con este último paso es característico identificar proteinuria, eritrocitos dismórficos y cilindros celulares. Para ayudar a excluir una neoplasia o un cálculo durante el embarazo, puede realizarse una urografía con resonancia magnética de las vías urinarias altas y bajas, y una cistoscopia. Por consiguiente, el Colegio Americano de Obstetras y Ginecólogos no recomienda estos últimos pasos para excluir el cáncer en las mujeres menores de 50 años asintomáticas, de bajo riesgo, no fumadoras y con menor de 25 eritrocitos por campo de gran aumento. Si la creatinina sérica durante el embarazo es mayor de 0,9 mg por 100 ml, 75 micromol por litro, de manera persistente, se debe sospechar la posibilidad de una nefropatía intrínseca. En estos casos, algunos especialistas solicitan la depuración de creatinina para calcular la filtración glomerular. De los estudios imagenológicos, la ecografía delinea el tamaño de los riñones, su consistencia relativa y la posible existencia de elementos de obstrucción. La pielografía intravenosa de secuencia completa no se realiza de forma sistemática. No obstante, la situación clínica exige algunas veces una pielografía de un solo disparo, en la cual se inyecta medio de contraste y después de 30 minutos se toman 1 o 2 radiografías abdominales, capítulo 49. La resonancia magnética de tumores renales ofrece resultados excelentes gracias a su resolución e interfaz de los tejidos blandos. La cistoscopia se programa por las mismas indicaciones que en las mujeres no embarazadas. Asimismo, en ocasiones está indicado realizar una ureteroscopia, que supone un riesgo aproximado del 5% de complicaciones durante la extracción de cálculos en el embarazo. La biopsia renal suele ser inocua durante la gravidez, pero por lo general se pospone a menos que los resultados repercutan en el tratamiento. A partir de la revisión de 243 biopsias en pacientes embarazadas, la frecuencia de complicaciones fue del 7% frente al 1% en puérperas. Lindheimer y otros recomiendan considerarla en las que experimentan un deterioro rápido de la función renal de causa desconocida o con síndrome nefrótico sintomático. Los autores han encontrado que la biopsia es útil en ciertos casos para guiar el tratamiento. La biopsia renal en voluntarias embarazadas sanas demostró que casi el 50% tenía endoteliosis glomerular leve a moderada. Por el contrario, las 27 mujeres con hipertensión proteinúrica padecían endoteliosis moderada a grave. Embarazo después de una nefrectomía unilateral. Cuando se extrae un riñón, el riñón sano remanente proporciona una función renal compensadora mayor. Con el embarazo, esta se amplifica aún más. Es fundamental realizar la valoración funcional del riñón restante, si bien muchas mujeres no tienen dificultades durante el embarazo.
debe cuantificarse al menos la concentración de creatinina sérica y la proporción urinaria de proteína sobre creatinina. La donación de un riñón antes del embarazo no tiene consecuencias permanentes a largo plazo, sin embargo, la frecuencia de preeclampsia ulterior es mayor. Infecciones urinarias. Durante el embarazo, muchas veces existe bacteriuria asintomática u oculta, que es precursora de una infección. Las infecciones urinarias verdaderas constituyen las infecciones bacterianas más frecuentes durante la gestación. Las infecciones sintomáticas comprenden cistitis o infecciones de los cálices renales, pelvis y parénquima renal causantes de pielonefritis. Las causas de las infecciones urinarias son casi siempre microorganismos de la flora perineal común. Las cepas de Escherichia coli causan pielonefritis no obstructiva. En alrededor del 90% de estos patógenos aparecen adhesinas, como las fimbrias P y S. Estas son estructuras proteínicas de la superficie celular que aumentan la adherencia bacteriana a las células vaginales y uroepiteliales y su virulencia. Varias muertes maternas se han atribuido a Escherichia coli con adhesinas de R positivo y P. Tanto la estasis urinaria como el reflujo vesicoureteral y la diabetes mellitus predisponen a las infecciones urinarias altas sintomáticas. Además, existe información indicativa de que las embarazadas tienen secuelas más graves por la urosepsis. Como una influencia, la proporción entre linfocitos T cooperadores, Th1 sobre Th2, se encuentra invertida en el embarazo normal, capítulo 4. Además, se han publicado diversas alteraciones en la expresión de las citocinas. Durante el puerperio, varios factores de riesgo también predisponen a padecer infecciones urinarias. La sensibilidad de la vejiga a la tensión del líquido intravesical a menudo es menor como consecuencia del traumatismo secundario al trabajo de parto o la analgesia de conducción, capítulo 36. Asimismo, muchas veces las molestias que causa la episiotomía, alguna laceración periuretral o un hematoma de la pared vaginal ocultan la sensación de distensión vesical. La diuresis puerperal normal, pese a que es protectora, empeora en ocasiones la sobredistensión vesical, y se debe colocar una sonda para aliviar la retención que puede precipitar una infección urinaria. Bacteriuria asintomática. Este término se refiere a la presencia persistente de bacterias que se multiplican dentro del aparato urinario en mujeres asintomáticas. Se define como la presencia de una o más especies bacterianas con una cuenta mayor o igual a 10 a la quinta unidades formadoras de colonias por mililitro que se cuantifican en el urocultivo de una muestra obtenida por micción. Sin embarazo, su prevalencia en las mujeres con vida sexual activa es del 2 al 6%. Su frecuencia es mayor entre multíparas afroamericanas con rasgo drepanocítico y menor en las caucásicas de nivel económico alto y de paridad reducida. Asimismo, la infección asintomática es más frecuente en mujeres diabéticas. En la mayoría de las mujeres, la bacteriuria es recurrente o resistente, y, por lo tanto, muchas veces se descubre durante la atención prenatal. Su frecuencia durante el embarazo es similar a la de las mujeres sin embarazo y varía del 2 al 7%. Por lo general, ya existe bacteriuria en la primera consulta prenatal. El primer urocultivo positivo exige tratamiento inmediato, después del cual menos del 1% de las mujeres padece una infección urinaria sintomática. Algunas veces vale la pena tratar las concentraciones menores, puesto que estas mujeres desarrollan pielonefritis con una cuenta de colonias de tan solo 20.000 a 50.000 microorganismos por mililitro. Significado. Cuando la bacteriuria asintomática no se trata, cerca del 25% de las pacientes padece infección sintomática durante el embarazo. La erradicación de la bacteriuria con antibióticos evita la mayor parte de estas. La Academia Estadounidense de Pediatría y el Colegio Americano de Obstetras y Ginecólogos, así como la Fuerza de Tarea de Servicios Preventivos de Estados Unidos, recomiendan realizar la detección sistemática de bacteriuria en la primera consulta prenatal, capítulo 10. El urocultivo común no siempre es rentable cuando la prevalencia es baja. En su lugar, se pueden utilizar otras pruebas menos costosas, como la esterasa leucocitaria y la tira reactiva de nitrito. En el Parkland Hospital se solicita cultivo por la prevalencia del 5% al 8% de bacteriuria. No es necesario realizar pruebas de sensibilidad puesto que el tratamiento inicial es empírico.
Por último, existe un cultivo en tira reactiva, cubierta con un agar especial que tiene valores predictivos positivos y negativos excelentes. Además de prevenir la pielonefritis, no se sabe si el tratamiento de la bacteriuria asintomática ofrece otros beneficios. En muchos estudios no hubo diferencias en la infección sintomática. Por ejemplo, en una cohorte de 25.746 pares de madres y recién nacidos, Scheve y otros publicaron que la infección de vías urinarias tiene un mayor riesgo de tener neonatos con bajo peso al nacer, parto pretérmino, hipertensión del embarazo y anemia. Estos hallazgos difieren de los de Hillstrap y otros, 1981b, y los de Walley, quienes estudiaron la infección asintomática. Un estudio de la base de datos de California publicó que 140.910 mujeres con infección de vías urinarias recibieron tratamiento en urgencias o en el hospital. Estas supuestas infecciones sintomáticas se acompañaron de un índice 1,3 veces mayor de parto pretérmino en aquellas con embarazo menor de 37 semanas. Tratamiento. La bacteriuria responde al tratamiento empírico con cualquiera de los regímenes antimicrobianos enumerados en el cuadro 56.1. La especie que se aísla con mayor frecuencia en las embarazadas es Escherichia coli. Es posible basar la selección en la sensibilidad in vitro. Sin embargo, en la experiencia extensa de los autores, el tratamiento empírico por vía oral durante 10 días con macrocristales de nitrofurantoína, 100 mg al acostarse, suele ser efectivo. Lumbiganon y otros publicaron resultados satisfactorios con un ciclo de 7 días de nitrofurantoína oral, 100 mg cada 12 horas. Para la bacteriuria también se han empleado con gran éxito los antimicrobianos de una sola dosis. El principal inconveniente es que, pese al régimen prescrito, el índice de recurrencia es cercano al 30%. Tal vez esto indica una infección urinaria oculta y la necesidad de administrar tratamiento durante más tiempo. Para prevenir las infecciones de vías urinarias recurrentes, es necesario realizar una detección sistemática periódica. La primera recurrencia se considera fracaso terapéutico y se prevé la posibilidad de prolongar el tratamiento durante 21 días. En las mujeres con bacteriuria asintomática persistente o frecuente, es posible instituir tratamiento supresor durante el resto del embarazo. Los autores utilizan nitrofurantoína oral, 100 mg al acostarse. Tiene reacciones adversas pulmonares y hepáticas raras pero graves. Cistitis y uretritis. De acuerdo con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, el 7,2% de las embarazadas recibió tratamiento ambulatorio por una infección de vías urinarias en el año 2014. La cistitis se caracteriza por disuria, urgencia y frecuencia urinarias, pero origina muy pocos hallazgos sistémicos. Casi siempre se acompaña de piuria y bacteriuria. La hematuria microscópica es frecuente y en ocasiones hay hematuria macroscópica por cistitis hemorrágica. Si bien la cistitis no suele complicarse, cuando la infección asciende se convierte en infección urinaria alta. Casi el 40% de las embarazadas con pielonefritis aguda tuvo síntomas precedentes de infección urinaria baja. Las mujeres con cistitis responden de inmediato a cualquiera de los diversos regímenes. La mayor parte de los esquemas de 3 días enumerados en el cuadro 56.1 tiene una eficacia del 90%. El tratamiento con una sola dosis es menos efectivo y, cuando se utiliza, es necesario excluir la posibilidad de pielonefritis concomitante. Los síntomas urinarios bajos con piuria acompañada de un urocultivo estéril indican algunas veces uretritis por Chlamydia trachomatis. Por lo general, se acompaña de cervicitis mucopurulenta y el tratamiento con acitromicina es efectivo. Capítulo 68. Pielonefritis aguda. La infección del parénquima renal constituye la complicación médica no obstétrica más grave del embarazo. Un estudio en la muestra nacional de pacientes hospitalizados demostró que casi 29.000 hospitalizaciones en el año 2006 se debieron a pielonefritis aguda en el embarazo. Los índices más elevados se observaron en adolescentes, 17,5 por 1000, y en hispanas, 10,1 por 1000. En otro estudio de más de 70.000 embarazos en organizaciones de atención administrada, el 3,5% de los ingresos prenatales se debió a infecciones urinarias.
Las observaciones de Snyder y otros subrayan la gravedad, ya que la pielonefritis fue la causa principal de choque séptico durante el embarazo. Además, en una auditoría de 2 años de los ingresos a la unidad de cuidados intermedios obstétricos del Parkland Hospital, el 12% de los ingresos prenatales se originó por septicemia secundaria a pielonefritis. Un hecho preocupante es que la urosepticemia materna se acompaña a veces de mayor frecuencia de parálisis cerebral en los recién nacidos pretérmino. Por fortuna, la información no sugiere secuelas maternas graves a largo plazo. Hallazgos clínicos. Las infecciones renales son más frecuentes durante la segunda mitad del embarazo y son factores de riesgo la nulliparidad y la edad más joven. La pielonefritis es unilateral y del lado derecho en más del 50% de los casos y bilateral en el 25%. Su comienzo repentino se caracteriza por fiebre, escalofrío y dolor en una o ambas regiones lumbares. La anorexia, náusea y vómito empeoran la deshidratación. Casi siempre se detecta hipersensibilidad a la percusión de uno o ambos ángulos costovertebrales. El sedimento urinario contiene abundantes leucocitos, con frecuencia en forma de cúmulos, y bacterias numerosas. El diagnóstico diferencial comprende, entre otros, trabajo de parto, corioamnionitis, apendicitis, desprendimiento prematuro de placenta o un leiomioma infartado. En el 15 a 20% de estas mujeres se demuestra bacteriemia. En el 70-80% de las infecciones es posible aislar Escherichia coli en orina o sangre, Klebsiella o neumonía en el 3 a 5%, especies de Enterobacter proteus en el 3 a 5% y microorganismos gram-positivos, incluidos Streptococcus B y Staphylococcus aureus, hasta en el 10% de los casos. También es frecuente encontrar signos de septicemia y esta se describe con detalle en el capítulo 50. Durante la atención prenatal se vigila la creatinina plasmática, puesto que el 5% de las embarazadas padece disfunción renal a pesar de la rehidratación intensiva con líquidos. Los estudios de seguimiento han demostrado que este daño inducido por las endotoxinas es reversible a largo plazo. Hasta en el 10% de las mujeres existen distintos grados de insuficiencia respiratoria, incluido edema pulmonar franco, como resultado del daño alveolar inducido por la endotoxina. En algunos casos, el daño pulmonar es tan grave que provoca síndrome de dificultad respiratoria aguda. La actividad uterina por las endotoxinas es frecuente y está ligada a la gravedad de la fiebre. En un estudio de Millar y otros, las mujeres con pielonefritis alcanzaron un promedio de 5 contracciones por hora al ingreso, que descendió a 2 por hora en las primeras 6 horas después de empezar la administración de líquidos intravenosos y antibióticos. Los agonistas beta para la tocólisis elevan la probabilidad de insuficiencia respiratoria por edema de permeabilidad debido a las propiedades de estos fármacos que retienen sodio y líquido, capítulo 50. En un estudio, la frecuencia de edema pulmonar en las mujeres con pielonefritis a quienes se administraron agonistas beta fue del 8%, un incremento 4 veces mayor respecto del esperado. También es frecuente la hemólisis inducida por las endotoxinas y cerca del 33% de las pacientes con pielonefritis padece anemia. Con la recuperación, la hemoglobina se regenera puesto que la infección aguda no repercute en la producción de eritropoyetina. Tratamiento. En el cuadro 36.2 se muestra un esquema para el tratamiento de la pielonefritis aguda. Aunque se obtienen hemocultivos cuando la temperatura es mayor de 39 grados, los estudios clínicos prospectivos demuestran que su utilidad clínica es limitada. Lo más importante del tratamiento es la hidratación intravenosa para asegurar un gasto urinario adecuado. También se inician antibióticos de inmediato con la advertencia de que al principio producen a veces endotoxemia por la lisis bacteriana. Para confirmar si la septicemia empeora, se miden de manera seriada el gasto cardíaco, presión arterial, pulso, temperatura y saturación de oxígeno. La fiebre elevada se controla con métodos físicos y paracetamol. Esto tiene especial importancia al principio del embarazo por los posibles efectos teratógenos de la hipertermia. El tratamiento antimicrobiano es por lo general empírico. La ampicilina con gentamicina, cefazolina o ceftriaxona, o un antibiótico de amplio espectro, tuvieron una eficacia del 95% en los estudios clínicos con asignación al azar.
Menos del 50% de las cepas de Escherichia coli es sensible a la ampicilina in vitro, pero la combinación de gentamicina con ampicilina o la adición de una cefalosporina poseen casi siempre efecto sinérgico y actividad excelente. Si se administran fármacos nefrotóxicos es necesario cuantificar la concentración de creatinina sérica. En el Parkland Hospital, el tratamiento inicial consiste en ampicilina con gentamicina. Algunos autores recomiendan otros sustitutos cuando los estudios bacterianos revelan resistencia in vitro. Con cualquiera de los regímenes descritos, la respuesta suele ser inmediata y el 95% de las mujeres se encuentra afebril 72 horas después. Tras el egreso hospitalario, la mayoría recomienda continuar con el tratamiento por vía oral hasta que transcurran 10 a 14 días. Las infecciones recurrentes, ya sean ocultas o sintomáticas, son frecuentes y se observan en el 30% a 40% de las mujeres luego de concluir el tratamiento de la pielonefritis. A menos que se tomen otras medidas para garantizar la esterilidad urinaria, la administración de 100 miligramos de nitrofurantoína por vía oral al acostarse durante el resto del embarazo reduce la recurrencia de la bacteriuria. Infección persistente. La hidratación intravenosa y el tratamiento antibiótico dan lugar a que la fiebre descienda de modo gradual cada día. Hasta el 20% de las mujeres padece fiebre durante más de 4 días. En caso de elevaciones persistentes de la fiebre o falta de mejoría clínica 48 a 72 horas después, debe descartarse la posibilidad de obstrucción urinaria, cálculos o absceso. En estas mujeres se recomienda realizar una ecografía renal en busca de estas enfermedades. La obstrucción se manifiesta por dilatación ureteral anormal o pielocalicial. Sin embargo, la nefrolitiasis no siempre se observa en la ecografía renal. Si se sospechan cálculos pese al resultado de una ecografía no diagnóstica, una radiografía simple de abdomen hace posible identificar a casi el 90%. Otra opción es la pielografía intravenosa de un solo disparo. Por último, en ocasiones la infección persistente es efecto de un absceso intrarrenal o perinefrítico o un flemón. Cuando la ecografía renal no es concluyente, se prefiere una resonancia magnética para detectar un absceso. Es importante aliviar la obstrucción y los autores han encontrado que es preferible una nefrostomía percutánea puesto que es más fácil colocar las endoprótesis. Otro método es la colocación de un catéter ureteral en doble J por vía cistoscópica. Puesto que estas endoprótesis por lo general se dejan en su lugar hasta después del parto, a menudo se incrustan y deben sustituirse. Por último, en algunas mujeres es necesario la extracción quirúrgica de los cálculos. Los abscesos renales mayores de 3 centímetros se deben drenar por vía percutánea o extirparse por medios quirúrgicos. Tratamiento ambulatorio de la pielonefritis. Esta es una opción para las mujeres sin embarazo y con pielonefritis no complicada. Wynn y otros describieron dicho tratamiento en 92 embarazadas que al principio recibieron 2 dosis de 1 gramo de ceftriaxona intramuscular cada 24 horas dentro del hospital. En este punto, el 33% del grupo se consideró apto para recibir tratamiento ambulatorio y estas mujeres se asignaron al azar para el egreso hospitalario con antibióticos orales o la continuación de la hospitalización con tratamiento intravenoso. El 33% de las pacientes ambulatorias no se adhirió al régimen terapéutico y volvió a hospitalizarse. Estos hallazgos sugieren que el tratamiento ambulatorio de la pielonefritis se puede aplicar para muy pocas pacientes. Nefropatía por reflujo. Este término se refiere a la pérdida del volumen de nefronas por cicatrización intersticial en forma de placas y atrofia tubular a causa de un reflujo de presión elevada de orina estéril desde la vejiga hacia los riñones. En los adultos, una de las complicaciones a largo plazo es la hipertensión, que en ocasiones es pronunciada cuando se puede demostrar daño renal. Además, las publicaciones que describieron 879 embarazos en 432 mujeres con nefropatía por reflujo indican que la hipofunción renal y la cicatrización renal bilateral se acompañan de mayor índice de trastornos hipertensivos ligados al embarazo. Muchas de ellas también se sometieron a la corrección quirúrgica del reflujo en la infancia y estas mujeres a menudo padecen bacteriuria durante el embarazo.
En otras mujeres con nefropatía por reflujo no existe antecedente claro de cistitis recurrente, pielonefritis aguda o nefropatía obstructiva. Más adelante se describe la insuficiencia renal crónica y embarazo. Nefrolitiasis. Casi el 9% de las mujeres forma cálculos renales en algún momento de su vida y la edad promedio de inicio es la tercera década. Cerca del 80% de los cálculos se integran con sales de calcio y es importante excluir la posibilidad de hiperparatiroidismo. Los cálculos de oxalato de calcio son más frecuentes en mujeres jóvenes, pero durante la gestación la mayor parte de los cálculos, 65 a 75%, es de fosfato de calcio o hidroxiapatita. La nefrolitiasis es más frecuente en mujeres con embarazos previos que en las nuligrávidas. Los cambios fisiológicos normales del aparato urinario promueven la formación de concreciones y la elevación del pH urinario reduce la solubilidad del fosfato de calcio. Más del 50% de las pacientes con un cálculo produce otro cálculo en los siguientes 10 años. Contrario a las enseñanzas anteriores, la alimentación con poco calcio favorece la formación de cálculos. Las recomendaciones actuales para prevenir las recurrencias comprenden hidratación y una alimentación con poco sodio y proteínas. Los diuréticos tiacídicos también reducen la formación de cálculos. En general, las indicaciones para extirpar los cálculos son obstrucción, infección, dolor intratable y hemorragia abundante. En las embarazadas, la extracción por medio de una canastilla flexible a través de cistoscopia, aunque se utiliza menos que antes, es todavía razonable. En ausencia de embarazo se prefiere destruir los cálculos por medio de litotricia en la mayor parte de los casos. Existe muy poca información sobre la litotricia durante el embarazo, por lo que casi nunca se recomienda. Nefrolitiasis durante el embarazo. La frecuencia notificada de nefrolitiasis como complicación del embarazo es muy variable. En el extremo inferior, Butler y otros encontraron una frecuencia de 0,3 ingresos por 1000 embarazos en más de 186.000 nacimientos en el Parkland Hospital. En un estudio israelí, la frecuencia en casi 220.000 embarazos fue de 0,8 por 1000. Un estudio del estado de Washington registró una frecuencia de 1,7 por 1000 embarazos. Los cálculos vesicales son raros, pero se han publicado casos de infección recurrente y obstrucción del trabajo de parto a causa de estos cálculos. No resulta claro si las mujeres con cálculos renales tienen mayor riesgo de sufrir resultados adversos del embarazo. Schwartz y otros publicaron un índice de partos pretérmino del 10,6% en mujeres con nefrolitiasis, en comparación con el 6,4% en las testigos sanas. Un estudio comparativo nacional de Taiwán también reconoció un incremento del 20 al 40% en los índices de recién nacidos de bajo peso al nacer y nacimientos pretérmino. Por el contrario, un estudio comparativo de casos y testigos de Hungría publicó que los resultados del embarazo, incluido el parto pretérmino, eran similares en mujeres con y sin nefrolitiasis. El estudio israelí ya descrito llegó a conclusiones similares. Las mujeres con cálculos antes del embarazo tienen mayor riesgo de padecer diabetes gestacional y preeclampsia. Diagnóstico. Más del 90% de las embarazadas con nefrolitiasis sufre dolor. Sin embargo, existe evidencia que sugiere que las embarazadas quizá tienen menos síntomas al eliminar los cálculos por la dilatación normal de las vías urinarias. Asimismo, la hematuria macroscópica es menos frecuente que en ausencia de embarazo y su frecuencia es del 2 al 23%. El estudio de primera línea para observar los cálculos es la ecografía, pero como ya se describió, muchos no se detectan. La dilatación anormal de las vías urinarias o la ausencia de la expulsión ureteral de orina dentro de la vejiga constituyen indicadores indirectos de urolitiasis, figura 56.1. Cuando se observa dilatación anormal sin cálculos, muchas veces es útil la pielografía de un solo disparo. La tomografía computarizada helicoidal es el método imagenológico preferido en ausencia de gestación. En embarazadas, la resonancia es el estudio de segunda línea después de la valoración ecográfica no diagnóstica. Sin embargo, si se necesita una tomografía, Witte y otros recomiendan la tomografía helicoidal sin medio de contraste y señalan una dosis promedio de radiación fetal de 7 mg. Tratamiento. El tratamiento depende de los síntomas y la edad gestacional.
Se administra hidratación intravenosa y analgésicos. La orina de las pacientes se recolecta para identificar los cálculos eliminados. En el 50% de las mujeres con cálculos sintomáticos se reconoce una infección y esta se trata en forma vigorosa. Si bien los cálculos provocan obstrucción sintomática rara vez en el embarazo, la pielonefritis persistente exige la búsqueda de obstrucción por nefrolitiasis. Cerca del 75% de las mujeres con síntomas mejora con tratamiento conservador y el cálculo se elimina de manera espontánea. Otras pacientes necesitan alguna técnica invasiva como una endoprótesis ureteral, ureteroscopia, nefrostomía percutánea, litotricia con láser transureteral o extracción con canastilla. Watterson y otros describieron la litotricia transureteral con olmio sobre láser YAG en 9 de 10 mujeres. Al final, menos del 2% de las embarazadas sintomáticas necesita una exploración quirúrgica después de los procedimientos mencionados. La necesidad de fluoroscopia limita la utilidad de la nefrolitotomía percutánea. La litotricia extracorporal por ondas de choque está contraindicada en el embarazo. Embarazo después del trasplante renal. En el año 2020, había más de 100.000 personas registradas en espera de un trasplante de riñón en la red de obtención y trasplante de órganos. La supervivencia a un año del injerto es del 95% cuando proviene de un donante vivo y del 90% cuando es de cadáver. En el decenio de 1990, los índices de supervivencia se duplicaron, en buena medida por la introducción de la ciclosporina y el muromonab CD3, ortoclone OC3 marca registrada, para prevenir y tratar el rechazo de los órganos. Este último es un anticuerpo monoclonal contra el receptor CD3 de los linfocitos T. A partir de entonces, el micofenolato de mofetilo y el tacrolimus han reducido todavía más los episodios de rechazo agudo. Sin embargo, el primero es teratógeno. En el informe del Registro Nacional de Embarazos en Transplantes, el 23% de los fetos expuestos al micofenolato tuvo defectos congénitos. Es importante señalar que la reanudación de la función renal después del trasplante restablece de inmediato la fecundidad de las mujeres en edad reproductiva. Por lo tanto, a estas personas se les debe recomendar utilizar algún anticonceptivo, en especial cuando se tratan con micofenolato. En un estudio, más del 50% de las receptoras de un trasplante mencionó que no había recibido asesoramiento en cuanto a la anticoncepción. Resultados del embarazo. Las mujeres sometidas al trasplante de un órgano sólido tienen una morbilidad materna grave mayor. Deshpande y otros revisaron los resultados de más de 4.700 embarazos en receptoras de trasplantes renales. Cerca del 70% de los embarazos terminó con nacidos vivos. Sin embargo, los índices de preeclampsia, diabetes gestacional y parto pretérmino fueron mucho mayores. Según el registro de trasplantes de Australia y Nueva Zelanda, los resultados fueron similares. En el Reino Unido, Bramham y otros identificaron un índice de nacidos vivos mayor del 90% en las receptoras de trasplantes renales. Casi el 50% nació antes de las 37 semanas de gestación, pero solo el 9% antes de las 32 semanas. Cerca del 50% de los embarazos se complicó con bajo peso al nacer y el 25% con restricción del crecimiento. Es importante señalar que la frecuencia de malformaciones fetales no fue mayor, con excepción de los casos que recibieron micofenolato de mofetilo. La frecuencia de preeclampsia es mayor en las receptoras de un trasplante. El estudio de cohorte nacional del Reino Unido de Bramham y otros publicó que la frecuencia de preeclampsia fue del 22%. En su revisión, Josephson y Kay citan una frecuencia del 33% de los embarazos, pero cuestionan la validez de esta frecuencia. Cabe señalar que, en algunos casos, es difícil distinguir el rechazo de la preeclampsia. Pese a ello, la frecuencia de episodios de rechazo es cercana al 2%. Las infecciones virales, en especial el poliomavirus humano 1, también llamado virus BK, son frecuentes. Además, se diagnostica diabetes gestacional en casi el 5%. Es probable que ambas sean secundarias al tratamiento inmunosupresor. Otros investigadores han publicado resultados similares. La Sociedad Italiana de Nefrología recomienda que las receptoras de trasplantes satisfagan varios requisitos antes de intentar el embarazo.
En primer lugar, deben tener buena salud cuando menos 1 o 2 años después del trasplante. En segundo lugar, la función renal debe ser estable. Algunos parámetros son una filtración glomerular mayor o igual a 60 ml por minuto, concentración de creatinina sérica menor de 2 mg por 100 ml y proteinuria menor de 500 mg por día. En tercer lugar, no debe existir evidencia reciente de rechazo al trasplante ni tratamiento con fármacos teratógenos. Por último, no debe haber hipertensión o bien esta debe estar regulada. Los receptores de un trasplante reciben en forma sistemática ciclosporina y tacrolimus. Puesto que durante el embarazo el volumen intravascular se expande, la concentración sanguínea de ciclosporina disminuye durante el embarazo. Sin embargo, no se ha publicado que esto se relacione con los episodios de rechazo. Por desgracia, estos fármacos son nefrotóxicos y además provocan hipertensión de origen renal. En realidad, es probable que contribuyan de manera considerable a la nefropatía crónica que se presenta en el 10% a 20% de las pacientes que reciben el trasplante de un órgano sólido distinto del riñón. Los posibles efectos tardíos en los hijos de las mujeres que reciben tratamiento inmunosupresor todavía son preocupantes. Estos comprenden cáncer, disfunción de las células germinales y malformaciones. Además, la ciclosporina se secreta en la leche materna. En 2 estudios pequeños, estos niños tuvieron función neurológica e intelectual normal. Por último, la hiperfiltración renal inducida por el embarazo en teoría perjudica la supervivencia del injerto a largo plazo. No obstante, Sturgis y Davison no encontraron evidencia de esto en un estudio de 34 receptoras de aloinjerto sometidas a seguimiento durante un promedio de 15 años. Tratamiento. Es importante contar con una vigilancia estrecha. La bacteriuria oculta se trata y, si es recurrente, se aplica tratamiento supresor durante el resto del embarazo. Las concentraciones de las enzimas hepáticas y la biometría hemática se repiten de manera seriada en busca de los efectos secundarios de la azatioprina y ciclosporina. Algunos médicos recomiendan medir la concentración sérica de ciclosporina. La diabetes gestacional es más frecuente cuando se utilizan corticosteroides y en estos casos es importante excluir la posibilidad de diabetes oculta por medio de una curva de tolerancia a la glucosa al principio de la atención prenatal. También es importante vigilar la presencia de infecciones oportunistas como virus del herpes, citomegalovirus y toxoplasmosis puesto que estas infecciones son frecuentes. Algunos recomiendan vigilar la presencia de virus Beca en las mujeres infectadas, pero tanto el diagnóstico como el tratamiento son problemáticos. La función renal también se vigila y la filtración glomerular por lo general aumenta entre el 20% y el 25%. Cuando se detecta un aumento significativo de la concentración de creatinina sérica, es necesario establecer su causa. Algunas posibilidades incluyen rechazo agudo, efectos secundarios de la ciclosporina, preeclampsia, infección y obstrucción urinaria. La evidencia de pielonefritis o rechazo del injerto obliga a hospitalizar a la paciente para administrar tratamiento radical. En ocasiones está indicado solicitar estudios de imágenes y obtener una biopsia renal. Estas mujeres se vigilan de manera estrecha en busca de hipertensión subyacente de nueva aparición o agravada y en especial de preeclampsia superpuesta. El tratamiento de la hipertensión durante el embarazo es igual que en las pacientes sin trasplante de un órgano, capítulo 53. También está indicado vigilar al feto por la mayor frecuencia de restricción del crecimiento fetal y parto pretérmino. Si bien la cesárea se reserva para las indicaciones obstétricas, algunas veces el riñón trasplantado entorpece el trabajo de parto y el índice global de cesáreas es cercano al 80%. Poliquistosis renal. Por lo general es una enfermedad autosómica dominante que repercute sobre todo en el riñón. Su fisiopatología básica es una ciliopatía que afecta a los túbulos renales, pero solo en el 5% aparecen quistes. Su frecuencia es de 1 en 1000 nacimientos y causa entre el 5% y el 10% de las nefropatías terminales en Estados Unidos. A pesar de ser heterogénea desde el punto de vista genético, casi el 85% de los casos es secundario a mutaciones del gen PKD1 en el cromosoma 16 y el otro 15% a mutaciones de PKD2 en el cromosoma 4.
Ya está disponible el diagnóstico prenatal para los casos en que se identifica la mutación en algún miembro de la familia o cuando se ha establecido la relación familiar. El estudio genético antes de la implantación reduce el riesgo de fetos enfermos del 1% al 2%. Las complicaciones renales son más frecuentes en hombres que en mujeres y los síntomas suelen aparecer en la tercera o cuarta décadas de la vida. Algunos síntomas frecuentes son dolor en el flanco, hematuria, proteinuria, tumoración abdominal, cálculos e infección. En el 75% de los casos se acompaña de hipertensión y un problema grave es la evolución a la insuficiencia renal. También es posible la insuficiencia renal aguda, superpuesta por infección u obstrucción por angulación ureteral. De manera específica, algunas veces un quiste renal desplaza y forma ángulos a lo largo del trayecto normal del uréter. Con frecuencia afecta a otros órganos. Se reconocen quistes hepáticos asintomáticos en el 33% de los pacientes con poliquistosis renal. La lesión hepática es más frecuente y agresiva en las mujeres que en los hombres. Cerca del 10% de los pacientes con poliquistosis renal muere por rotura de un aneurisma saculado intracraneal. Hasta el 25% de los pacientes sufre lesiones valvulares cardíacas que incluyen prolapso de la válvula mitral e insuficiencia valvular mitral, aórtica y tricuspidea. Resultados del embarazo. El pronóstico del embarazo en las mujeres con poliquistosis renal depende de la magnitud de la hipertensión y la insuficiencia renal concomitantes. Las infecciones urinarias son frecuentes. Chapman y otros compararon los resultados del embarazo en 235 enfermas que tuvieron 605 embarazos frente a los de 108 miembros sanos de familias que tuvieron 244 embarazos. Los índices de complicaciones perinatales fueron similares, 33% frente a 26%, pero la hipertensión, incluida la preeclampsia, fue más frecuente en las mujeres con poliquistosis renal. Al parecer, el embarazo no acelera la evolución natural de la enfermedad. Glomerulopatías. Los glomérulos y sus capilares están sujetos a numerosas enfermedades y sustancias que causan enfermedades agudas y crónicas. El glomérulo se daña por toxinas, infecciones o enfermedades generalizadas como hipertensión o diabetes. También puede ser idiopática. Cuando existe inflamación capilar, el problema se denomina glomerulonefritis y en muchos casos participa un proceso autoinmunitario. La enfermedad glomerular o glomerulonefritis es resultado, en ocasiones, de un solo estímulo con una infección por estreptococo del grupo A. Otras veces es manifestación de un trastorno de varios aparatos y sistemas, como lupus eritematoso generalizado o diabetes. La glomerulonefritis persistente al final causa deterioro de la función renal. La progresión es variable y no suele manifestarse hasta que se diagnostica insuficiencia renal crónica. Lewis y Nielsen agruparon a las lesiones glomerulares en 6 síndromes con base en sus patrones clínicos, cuadro 56.3. Algunos trastornos subyacentes, por ejemplo, infecciones, vasculitis y diabetes, tienen como resultado un patrón clínico en diferentes individuos. Por último, algunos trastornos dentro de estas categorías se observan en mujeres jóvenes y, por lo tanto, ya estaban presentes antes del embarazo o bien se manifiestan por primera vez durante la gestación. Como en cualquier trastorno renal, los objetivos para lograr el mejor resultado posible del embarazo son estabilizar la progresión rápida de la enfermedad, reducir al mínimo la proteinuria con inmunosupresores adecuados, controlar la hipertensión y retrasar el embarazo hasta que se logran estos objetivos. Síndrome nefrítico agudo. La glomerulonefritis aguda es resultado de diversas causas, cuadro 56.3. El cuadro clínico casi siempre se acompaña de hipertensión, hematuria, cilindros de eritrocitos, piuria y proteinuria. Los distintos grados de insuficiencia renal y retención de sal y agua tienen como resultado edema, hipertensión y congestión circulatoria. El pronóstico y tratamiento de los síndromes nefríticos depende de su causa. Algunos retroceden de manera espontánea o con tratamiento. Sin embargo, en algunas pacientes, la glomerulonefritis de rápida progresión causa insuficiencia renal terminal. En otras, la glomerulonefritis crónica se manifiesta en forma de nefropatía de lento avance.
El prototipo es la glomerulonefritis postestreptocócica aguda, que es interesante desde el punto de vista histórico puesto que se confundía con eclampsia hasta mediados del siglo XIX. La nefropatía por inmunoglobulina A, también conocida como enfermedad de Berger, es la variedad más frecuente de glomerulonefritis aguda en el mundo. La variedad aislada de nefropatía por inmunoglobulina A es esporádica y se acompaña de púrpura de Enoches-Schönlein en la variedad generalizada. Otro tipo de nefritis aislada es efecto de anticuerpos antimembrana basal glomerular, casi siempre inmunoglobulina G. Estos anticuerpos inmunoglobulina G también se depositan en los pulmones y se manifiestan en forma de síndrome pulmonar renal con hemorragia alveolar, el denominado síndrome de Gott-Pasture. Embarazo. Muchas veces es difícil distinguir los síndromes nefríticos agudos durante el embarazo de la preeclampsia grave. Un ejemplo es el lupus eritematoso sistémico con un brote durante la segunda mitad del embarazo. En algunos casos es necesario obtener una biopsia renal para determinar la causa y dirigir el tratamiento. Esto se describe más adelante en el capítulo 62. Cualquiera que sea la causa de fondo, las glomerulopatías tienen efectos profundos en los resultados del embarazo. En un estudio, Packham y otros describieron 395 embarazos en 238 mujeres con glomerulonefritis primaria diagnosticada antes del embarazo. Las lesiones más frecuentes que identificaron con biopsia fueron glomerulonefritis membranosa, glomerulonefritis por inmunoglobulina A, y glomerulonefritis mesangial difusa. Aunque la mayoría de estas mujeres tenía una función renal normal, el 50% padeció hipertensión, el 25% tuvo un parto pretérmino y la mortalidad perinatal después de la semana 28 de la gestación fue mayor de 80 por 1000. Como era previsible, los peores resultados perinatales se registraron en mujeres con hipofunción renal, hipertensión temprana o pronunciada y proteinuria en el espectro nefrótico. O'Shaughnessy y otros confirmaron estos hallazgos. En 48 embarazos complicados por glomerulonefritis, el 33% desarrolló preeclampsia, en el 39% se duplicó la excreción de proteínas y en el 27% la creatinina sérica se elevó mayor o igual a 50%. Cerca del 50% de los embarazos terminó en parto pretérmino y el 13% en muerte perinatal. En los embarazos de mujeres con nefropatía por inmunoglobulina A, se han publicado resultados similares. En una revisión de 376 embarazos, los investigadores encontraron una mortalidad perinatal del 12%, parto pretérmino del 9%, bajo peso al nacer del 10%, y preeclampsia del 7%. La evolución de la insuficiencia renal durante el embarazo es controversial. A partir de sus publicaciones, Su y otros, Masnoan y otros, reconocieron que en las mujeres con nefropatía por inmunoglobulina A, la insuficiencia renal avanza durante el embarazo. Síndromes nefróticos. La marca distintiva de los síndromes nefróticos es la proteinuria abundante. Diversas enfermedades renales primarias y secundarias provocan daño inmunológico o tóxico y degradación de la pared capilar glomerular, que posibilita la filtración excesiva de las proteínas plasmáticas. Además de una excreción abundante de proteínas en la orina, el síndrome se caracteriza por hipoalbuminemia, hipercolesterolemia y edema. Muchas veces se acompaña de hipertensión. Esta, combinada con los efectos nefrotóxicos de la albúmina, contribuye a la insuficiencia renal ulterior. En el cuadro 56.4 se mencionan algunas de las causas más frecuentes del síndrome nefrótico. El tratamiento depende de la causa y la biopsia renal revela anormalidades microscópicas que ayudan a dirigir el tratamiento. El edema resulta problemático, en especial durante el embarazo. Se recomienda consumir una cantidad normal de proteína de alto valor biológico en la alimentación, a diferencia de lo que sucede en la alimentación con abundantes proteínas, que incrementa la proteinuria. La frecuencia de tromboembolías es mayor y varía con la gravedad de la hipertensión, proteinuria e insuficiencia renal. La más preocupante es la trombosis de la vena renal, pero puede haber trombosis arteriales y venosas. Las explicaciones de este problema son la hiperactividad plaquetaria, la eliminación urinaria de factores antitrombóticos y la mayor producción hepática de factores protrombóticos.
Algunos especialistas recomiendan que las mujeres con albúmina sérica menor de 2 gramos por 100 mililitros o excreción urinaria de proteínas mayor de 3,5 gramos en 24 horas reciban tromboprofilaxis durante todo el embarazo. Algunos casos de nefrosis por glomerulopatía primaria responden a los glucocorticoides y otros inmunosupresores o citotóxicos. En la mayor parte de los casos causados por infecciones o fármacos, la proteinuria se desvanece una vez que se corrige la causa de fondo, embarazo. Los resultados maternos y perinatales en las mujeres con síndrome nefrótico dependen de la causa subyacente y la gravedad. Siempre que sea posible, estas deben determinarse y algunas veces está indicado obtener una biopsia renal para establecer si la causa es susceptible de tratamiento. La mitad de las mujeres con proteinuria de espectro nefrótico tiene mayor excreción diaria de proteínas conforme avanza el embarazo. En las mujeres con nefrosis atendidas en el Parkland Hospital se observó que el 66% tenía una excreción de proteínas mayor de 3 gramos por día. Sin embargo, al mismo tiempo, si estas mujeres tenían una disfunción renal leve, demostraron un aumento normal de la filtración glomerular durante todo el embarazo. El tratamiento del edema durante el embarazo es en particular complicado puesto que aumenta por la presión hidrostática que normalmente se eleva en las extremidades inferiores. En algunas mujeres con otras enfermedades concomitantes, como diabetes, sífilis, preeclampsia y otras, aparece un edema vulvar masivo, figura 56.2. Otro problema importante es que hasta el 50% de estas mujeres con nefrosis padece hipertensión que en ocasiones requiere tratamiento, capítulo 53. En ellas, así como en las que eran normotensas, es frecuente la preeclampsia, muchas veces al principio del embarazo. La mayoría de las mujeres con síndrome nefrótico que no padecen hipertensión pronunciada ni insuficiencia renal tiene resultados satisfactorios del embarazo. Por el contrario, en caso de insuficiencia renal, hipertensión moderada o pronunciada o ambas, el pronóstico es mucho más sombrío. La experiencia de los autores con 65 embarazos de este tipo en el Parkland Hospital demostró que las complicaciones son frecuentes. La excreción de proteínas durante el embarazo alcanzó un promedio de 4 gramos por día y el 33% de las mujeres padeció síndrome nefrótico típico. En el 75% se observó algún grado de insuficiencia renal, en el 40% hipertensión crónica y en el 25% anemia persistente. Es importante señalar que hubo preeclampsia en el 60% y el 45% tuvo parto pretérmino. Aún así, después de excluir los abortos, nacieron vivos 53 de 57 productos. De Castro y otros publicaron resultados similares en 26 embarazos complicados con una excreción de proteínas de 8 gramos por día. Resultados a largo plazo. Cuando se identifica el síndrome nefrótico antes o durante el embarazo, se considera que estas mujeres tienen riesgo de resultados adversos graves a largo plazo. De las mujeres atendidas en el Parkland Hospital, cuando menos el 20% de las que se vigilaron durante 10 años evolucionó a insuficiencia renal terminal. Asimismo, Chen y otros publicaron sus resultados a corto plazo en 15 mujeres con síndrome nefrótico. Hacia los 2 años, 3 de estas mujeres habían muerto, 3 padecían insuficiencia renal crónica y 2 sufrían nefropatía terminal. Las mujeres con creatinina sérica mayor de 1,4 miligramos por 100 mililitros y excreción de proteínas en 24 horas mayor de 1 gramos por día tienen la supervivencia renal más corta después del embarazo. Nefropatía crónica. Este término describe el proceso fisiopatológico que avanza a nefropatía terminal. La Fundación Nacional del Riñón señala 6 fases de nefropatía crónica definidas por la filtración glomerular descendente. Avanza del estadio 0, en el que la filtración glomerular es mayor o igual a 90 mililitros por minuto por 1,73 metros cuadrados hasta el estadio 5, en el cual la filtración glomerular es menor de 15 mililitros por minuto por 1,73 metros cuadrados. Varias enfermedades tienen como resultado una hipofunción renal gradual, incluidas las glomerulopatías antes descritas. Las que provocan con más frecuencia nefropatía terminal y requieren diálisis y trasplante de riñón comprenden diabetes mellitus, hipertensión crónica, glomerulonefritis y poliquistosis renal.
La mayoría de las mujeres en edad reproductiva con estas enfermedades muestra diversos grados de insuficiencia renal, proteinuria o ambas. Para ofrecer recomendaciones sobre fecundidad y el resultado del embarazo, es necesario valorar el deterioro funcional renal y la hipertensión concomitante. En general, un resultado satisfactorio del embarazo se relaciona más con estos dos factores que la nefropatía específica subyacente. Es posible calcular un pronóstico global si se considera a las mujeres con nefropatía crónica en categorías arbitrarias de función renal. Estas comprenden la función normal o insuficiencia leve, definida como una creatinina sérica menor de 1,5 mg por 100 ml. Insuficiencia moderada, definida como una creatinina sérica de 1,5 a 3,0 mg por 100 ml. E insuficiencia renal grave, definida como creatinina sérica mayor de 3,0 mg por 100 ml. Algunos recomiendan usar estas categorías más antiguas, pero otros sugieren adoptar la clasificación de la National Kidney Foundation antes descrita. Por lo tanto, los obstetras deben conocer ambas: embarazo y nefropatía crónica. La gravedad de la insuficiencia renal y la hipertensión subyacente repercuten en el resultado del embarazo. Además, las enfermedades concomitantes secundarias a un trastorno generalizado, por ejemplo, diabetes o lupus eritematoso generalizado, conllevan un pronóstico más sombrío. Para las mujeres con nefropatía crónica, la frecuencia de hipertensión y preeclampsia, recién nacidos pretérmino con restricción del crecimiento y otros problemas es elevada. Sin embargo, el pronóstico ha mejorado de manera considerable desde el decenio de 1980. La pérdida de tejido renal se acompaña de vasodilatación intrarrenal compensadora e hipertrofia de las nefronas supervivientes. La hiperperfusión e hiperfiltración resultantes al final dañan a las nefronas que sobrevivieron al causar nefroesclerosis y mayor hipofunción renal. Con la insuficiencia renal leve, el embarazo provoca un incremento mayor de la circulación plasmática renal y filtración glomerular. Conforme la función renal empeora de manera progresiva, la circulación plasmática renal aumenta un poco, si acaso. En un estudio, solo el 50% de las mujeres con insuficiencia renal moderada demostró incremento de la filtración glomerular por el embarazo, que no existió en las mujeres con insuficiencia renal grave. Es importante señalar que la insuficiencia renal crónica también reduce la hipervolemia normal inducida por el embarazo. La expansión del volumen sanguíneo durante la gravidez es directamente proporcional a la gravedad de la enfermedad e inversamente proporcional a la concentración sérica de creatinina. Como se muestra en la figura 56.3, las mujeres con disfunción renal leve o moderada tienen una expansión del volumen sanguíneo que es promedio 55% superior al volumen en ausencia de embarazo. Sin embargo, con la insuficiencia renal grave, la expansión es de solo el 25%, que es similar a que se observa con la hemoconcentración de la eclampsia. Además, estas mujeres padecen grados variables de anemia crónica por nefropatía intrínseca. Por lo tanto, tienen riesgo de padecer hipovolemia y anemia por hemorragia aguda incluso con el sangrado normal del parto. Nefropatía con función conservada. En algunas mujeres, aunque la glomerulopatía aún no provoca insuficiencia renal, la frecuencia de complicaciones del embarazo es mayor. Como se muestra en el cuadro 56.5, estos problemas son menos frecuentes que en los grupos de mujeres con insuficiencia renal moderada y grave. Dos estudios anteriores ilustran esto. En uno, Surian y otros describieron los resultados de 123 embarazos en mujeres con glomerulopatía demostrada por medio de biopsia. Aunque muy pocas de ellas padecían disfunción renal, el 40% tuvo complicaciones obstétricas o renales. En otro estudio de 395 embarazos en mujeres con glomerulonefritis preexistente e insuficiencia renal mínima, la función renal se deterioró en el 15% de ellas durante el embarazo y el 60% registró mayor proteinuria. Solo el 12% tenía hipertensión crónica previa, pero más del 50% de los embarazos se complicó con hipertensión. La mortalidad perinatal fue de 140 por 1000, e incluso sin hipertensión temprana o grave ni proteinuria en el espectro nefrótico su índice fue de 50 por 1000. Cabe señalar que en el 5% de estas mujeres, la insuficiencia renal fue permanente. Insuficiencia renal crónica.
Como se menciona antes, los índices de complicaciones en el embarazo son mayores en las mujeres con nefropatía crónica e insuficiencia renal que en las que tienen una función renal conservada. Además, los resultados adversos por lo general son directamente proporcionales al grado de insuficiencia renal. De las publicaciones más recientes que se muestran en el cuadro 56.5, los resultados de las mujeres con insuficiencia renal moderada o grave no suelen separarse. Una revisión sistemática de 1514 embarazos en mujeres con nefropatía crónica describió un mayor índice de posibilidades de preeclampsia, 10,4. Parto pretérmino, 6,3. Restricción del crecimiento fetal, 4,9. Y cesárea, 2,7. Otros investigadores han descrito embarazos complicados con insuficiencia renal moderada o grave. Pese a la frecuencia tan elevada de hipertensión crónica, anemia, preeclampsia, parto pretérmino y restricción del crecimiento fetal, los resultados perinatales en general fueron aceptables. Como se muestra en la figura 56.4, el crecimiento fetal a menudo es deficiente y está ligado a la gravedad de la disfunción renal. Tratamiento. La atención prenatal de las mujeres con nefropatía crónica incorpora una serie de aspectos importantes. Es fundamental medir la presión arterial con frecuencia, así como la concentración sérica de creatinina y la excreción de proteínas en 24 horas conforme esté indicado. La bacteriuria se trata para reducir el riesgo de pielonefritis y una pérdida ulterior de nefronas. No se recomienda la alimentación con restricción de proteínas. En algunas mujeres con anemia por insuficiencia renal crónica se observa cierta respuesta con eritropoyetina recombinante. No obstante, un efecto secundario frecuente es la hipertensión. También se llevan a cabo ecografías seriadas para vigilar el crecimiento fetal. Es difícil distinguir entre hipertensión progresiva y preeclampsia superpuesta. La información preliminar indica que tal vez sean útiles los bioindicadores angiogénicos factor de crecimiento placentario y su receptor soluble, tirosina sinasa soluble tipo FMS1 para distinguir la hipertensión crónica de la gestacional. Esto se revisa en el capítulo 40. Efectos a largo plazo. Existe la posibilidad de que el embarazo acelere el avance de la nefropatía crónica al incrementar la hiperfiltración y la presión glomerular, lo que empeora la nefroesclerosis. Las mujeres con insuficiencia renal grave tienen mayor predisposición. Jungers y otros publicaron pocos efectos adversos del embarazo a largo plazo en 360 mujeres con glomerulonefritis crónica y función renal normal previa. En un estudio del Parkland Hospital, el 20% de las embarazadas con insuficiencia renal moderada grave padeció insuficiencia renal terminal un promedio de 4 años después. Y otros confirmaron estos hallazgos en mujeres con nefropatía crónica en estadios 3 o 4. Como ya se mencionó, es frecuente que los trastornos renales crónicos avancen en muchas mujeres. Un año después del embarazo, Janes y Islet publicaron que el 10% de las mujeres padecía insuficiencia renal terminal, nefropatía crónica en estadio 5. Invasiati y otros publicaron hallazgos similares en mujeres sometidas a un seguimiento promedio de 3 años. En este momento había insuficiencia renal terminal en el 30% de las mujeres cuya creatinina sérica antes del embarazo era mayor o igual a 1,4 miligramos por 100 mililitros y con proteinuria mayor de 1 gramos por día. La proteinuria crónica también es indicador de insuficiencia renal ulterior. En un estudio, el 20% de las mujeres con proteinuria crónica descubierta durante el embarazo degeneró en insuficiencia renal terminal en varios años. Otro estudio publicó que el mismo número de personas sin embarazo manifestó una hipofunción idéntica al comparar las duraciones. Tal vez el embarazo no acelera la hipofunción renal predeterminada. Diálisis durante el embarazo. La insuficiencia renal grave se acompaña de subfecundidad que se puede corregir con tratamiento sustitutivo renal crónico, ya sea hemodiálisis o diálisis peritoneal. No resulta sorprendente observar que las complicaciones maternas son frecuentes y comprenden hipertensión pronunciada, desprendimiento prematuro de placenta, insuficiencia cardíaca y septicemia. Para ilustrar esto, en el cuadro 56.6 se muestran los resultados de 233 embarazos en mujeres sometidas a diálisis.
La frecuencia elevada de hipertensión, bajo peso al nacer y nacimiento pretérmino tiene como resultado una mortalidad perinatal de 250 por 1000. Piccoli y otros llevaron a cabo una revisión sistemática y describieron 681 embarazos en 647 mujeres sometidas a diálisis. De estas, 616 recibían hemodiálisis y 65 diálisis peritoneal. Estos investigadores encontraron una frecuencia elevada de hipertensión, parto pretérmino y restricción del crecimiento fetal, y la mortalidad perinatal fue de 180 por 1000. Además, identificaron una relación inversamente proporcional entre las horas de diálisis por semana y los resultados adversos. Por último, publicaron que la hemodiálisis es mejor que la diálisis peritoneal. Para las mujeres que ya reciben cualquiera de estos métodos de diálisis, es razonable continuar con ese mismo método si se considera su frecuencia ascendente. En las mujeres que nunca han recibido diálisis, el umbral para empezar durante el embarazo no se conoce. La Dunewich y otros recomiendan considerar la diálisis cuando la eliminación de creatinina es de 20 ml por minuto o menor. Algunas veces es necesario extender la frecuencia de la diálisis a 5 o 6 veces por semana para evitar cambios repentinos del volumen que provocan hipotensión. La Dunewich y otros recomiendan atender ciertos protocolos, como restituir las sustancias que se eliminan a través de la diálisis. Las dosis de multivitamínicos se duplican y se administra calcio y sales de hierro por vía oral, además de suficientes proteínas y calorías en la alimentación. La anemia crónica se trata con eritropoyetina. Para satisfacer los cambios del embarazo, se agrega calcio adicional al dializado, además de menos bicarbonato. Lesión renal aguda. Antes llamada insuficiencia renal aguda, ahora se utiliza el término de lesión renal aguda para describir el deterioro de la función renal a lo largo de varios días o semanas y provocar retención de productos nitrogenados y otros residuos que se excretan a través de los riñones. Las definiciones actuales incluyen una elevación de la creatinina sérica de cuando menos 0,3 mg por 100 ml en 48 horas, un incremento mayor o igual a 50% sobre la basal en una semana, o un gasto urinario reducido a menor de 0,5 ml por kilo por hora durante más de 6 horas. Los criterios para el diagnóstico en el embarazo no se han estandarizado. La mayor parte de los estudios utiliza una definición en la que la creatinina sérica se eleva mayor o igual a 0,3 mg por 100 ml desde la basal. Los estudios en animales han demostrado que el embarazo protege al riñón de la lesión isquémica aguda. Si bien la frecuencia de lesión renal aguda en el embarazo ha descendido de manera considerable, todavía produce una morbimortalidad obstétrica considerable. En un estudio canadiense, la frecuencia fue de 2,68 por 10.000 nacimientos entre los años 2009 y 2010. Existen resultados de otros estudios más antiguos que abarcan un total de 266 mujeres con lesión renal aguda. Cerca del 70% padecía preeclampsia, el 50% tenía hemorragia obstétrica y el 30% tuvo desprendimiento prematuro de placenta. Casi el 20% requirió diálisis y la mortalidad materna fue cercana al 15%. Si bien los casos obstétricos de lesión renal aguda que requieren diálisis son menos frecuentes hoy en día, la isquemia renal aguda aún se acompaña de preeclampsia grave y hemorragia. Algunos factores que contribuyen en especial son desprendimiento prematuro de placenta y hemólisis, enzimas hepáticas elevadas y cuenta plaquetaria reducida, síndrome HELP. La septicemia es otro factor, en especial en los países de escasos recursos. La lesión renal aguda también complica a menudo la esteatosis hepática aguda del embarazo. Nelson y otros publicaron cierto grado de insuficiencia renal casi en las 52 mujeres de este tipo que se atendieron en el Parkland Hospital, capítulo 59. La deshidratación que ocasiona la hiperémesis gravídica grave también puede ocasionar lesión renal aguda. Otra causa es la microcoagulopatía trombótica, capítulo 59. Diagnóstico y tratamiento. En la mayoría de las mujeres, la insuficiencia renal aparece en el puerperio, de tal manera que el tratamiento no suele complicarse por consideraciones fetales. Desde el punto de vista diagnóstico, la elevación repentina de la creatinina sérica suele ser secundaria a isquemia renal. Sin embargo, la oliguria también es un signo importante de hipofunción renal aguda.
En los casos obstétricos por lo general coinciden factores prerrenales e intrarrenales. Por ejemplo, con el desprendimiento prematuro de placenta, la hipovolemia grave es resultado de la hemorragia masiva y la preeclampsia que a menudo la acompaña produce isquemia renal preexistente, capítulo 40. Cuando la hiperazoemia es pronunciada y la oliguria persiste, muchas veces está indicado algún tipo de tratamiento sustitutivo renal. Deben instituirse la hemofiltración o la diálisis antes de que la paciente se deteriore demasiado y se normalicen las medidas hemodinámicas. Es fundamental ajustar las dosis de los medicamentos y un ejemplo notorio es el sulfato de magnesio. Al parecer, la diálisis temprana reduce la mortalidad y mejora el grado de recuperación de la función renal. Con el tiempo, la función renal suele normalizarse o casi por completo. Aún así, las mujeres tienen en sus embarazos subsecuentes mayor frecuencia de hipertensión y resultados fetales adversos. Prevención. En obstetricia, la lesión renal aguda es secundaria casi siempre a hemorragia aguda, en particular la que acompaña a la preeclampsia. Por ende, muchas veces se puede prevenir con los métodos siguientes. 1. Restitución rápida y vigorosa del volumen con soluciones cristaloides y sangre en caso de hemorragia masiva, como sucede en el desprendimiento prematuro de placenta, placenta previa, ruptura uterina y atonía uterina posparto, capítulo 44. 2. Parto o interrupción del embarazo complicado por preeclampsia grave o eclampsia y transfusión de sangre cuando la hemorragia es mayor que la promedio, capítulo 41. 3. Observación estrecha en busca de signos tempranos de septicemia y choque en las mujeres con pielonefritis, abortos sépticos, corioamnionitis u otras infecciones pélvicas, capítulo 50. 4. Evitar los diuréticos de asa para tratar la oliguria antes de garantizar que el volumen sanguíneo y el gasto cardíaco sean suficientes para la perfusión renal. 5. Uso prudente de vasoconstrictores para tratar la hipotensión y solo después de establecer que la causa es una vasodilatación patológica. En obstetricia, cada vez es menos frecuente la insuficiencia renal isquémica irreversible que causa la necrosis cortical aguda. Antes de que se extendiera tanto el uso de la diálisis, complicaba el 25% de los casos obstétricos de insuficiencia renal. La mayor parte de los casos se debía a un desprendimiento prematuro de placenta, preeclampsia, eclampsia y choque inducido por endotoxinas. Alguna vez fue frecuente con el aborto séptico, hoy es una causa rara en Estados Unidos. Desde el punto de vista histológico, la lesión es resultado de trombosis de varios segmentos del sistema vascular renal. Las lesiones pueden ser focales, en placas, confluentes o profusas. Desde el punto de vista clínico, la necrosis cortical renal sigue el curso de la insuficiencia renal aguda y no puede distinguirse de la necrosis tubular aguda durante la fase incipiente. El pronóstico depende de la magnitud de la necrosis. La recuperación de la función es variable y algunas veces degenera en insuficiencia renal estable. Insuficiencia renal obstructiva. En raras ocasiones, la compresión ureteral bilateral por el útero grávido muy grande obstruye a los uréteres y ocasiona oliguria e hiperazoemia pronunciadas. En la figura 56.5 se muestra un ejemplo. Brandes y Fritzsche revisaron 13 casos que fueron consecuencia de un útero sobredistendido y describieron a una mujer con embarazo gemelar que padeció anuria y tenía una concentración de creatinina sérica de 12,2 miligramos por 100 mililitros a las 34 semanas del embarazo. Después de la amniotomía, el gasto urinario se restableció a 500 mililitros por hora y la concentración de creatinina sérica descendió con rapidez hasta límites normales. Eckford y Hingel describieron a 10 mujeres en quienes aliviaron la obstrucción ureteral por medio de una endoprótesis. Estas permanecieron en su sitio durante un promedio de 15,5 semanas y se extrajeron entre 4 y 6 semanas después del parto. Los autores han observado este fenómeno en diversas ocasiones. En su experiencia, las mujeres con cirugía previa de las vías urinarias por reflujo tienen más probabilidades de padecer estas obstrucciones. Algunas veces, la obstrucción ureteral parcial se acompaña de retención de líquidos e hipertensión grave. Cuando se alivia la uropatía obstructiva, sobreviene la diuresis y desaparece la hipertensión.
En una mujer con polidramnios masivos, 9,4 litros, y un feto anencéfalo, la amniocentesis y la extracción de un poco de líquido amniótico provocaron de inmediato diuresis, descenso de la concentración de creatinina sérica y mejoría de la hipertensión. Lesiones urinarias bajas. Divertículo uretral. Este tipo de divertículo rara vez complica al embarazo y se presupone que se origina a partir de un absceso en una glándula parauretral que se rompe hacia la luz de la uretra, figura 56.6. Cuando la infección cede, el saco diverticular dilatado restante y su orificio persisten en la uretra. Otros hallazgos son orina que se acumula en el saco y después gotea a partir de él, dolor, tumoración palpable e infecciones urinarias recurrentes. En general, ante un divertículo durante el embarazo, la guía indica una conducta expectante. En ocasiones es necesario drenarlo o incluso operarlo. Cuando se necesita una valoración prenatal adicional, se prefiere la resonancia por la resolución superior de los tejidos blandos y la posibilidad de definir divertículos complejos. Fístulas urinarias. Las fístulas que se identifican durante el embarazo por lo general ya existían antes, pero en algunos casos raros se forman durante esta etapa. En los países desarrollados se ha publicado una fístula vesicovaginal después de un cerclaje de McDonald. Estas fístulas también se forman con el trabajo de parto prolongado y entorpecido, que es más frecuente en los países de escasos recursos. En estos casos, el aparato genital se comprime entre la cabeza fetal y la pelvis ósea. La presión breve no tiene importancia, pero la presión prolongada provoca necrosis de los tejidos y formación de una fístula. También se han descrito fístulas vesicouterinas que se forman después de una cesárea. En casos raros se crea una fístula vesicocervical después de una cesárea, o bien se forma cuando el labio cervical anterior se comprime contra la sínfisis del pubis.